Mi esposa me exigió el divorcio y se atrevió a decirme, no puedes pagar un abogado para luchar contra mí. Yo solo sonreí y respondí, tienes razón. Ella llegó al tribunal creyendo que me aplastaría. Hasta que el abogado más caro y temido de la ciudad entró, se sentó a mi lado y le dijo, él no tiene que pagarme nada. Soy su hermano mayor, y hoy vas a perderlo todo. Todo comenzó el martes pasado. Angela, mi esposa durante 8 años, me informó que quería el divorcio. En su voz no había tristeza ni arrepentimiento, solo una seguridad calculada, como quien firma un contrato ya ganado. Estábamos en la sala de la casa que juntos habíamos convertido en un hogar, pero ella hablaba como una ejecutiva anunciando un despido. Esto se acabó, Daniel, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Ya hablé con un abogado. Aquí están mis condiciones. Ni siquiera la abrí. No era necesario, estaba más que dispuesta a detallarlas. Quería la casa, la misma en la que mi abuelo me ayudó con el pago inicial. Exigía el 70% de nuestros ahorros y pensión alimenticia por un mínimo de 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se recostó en el sofá, sonriendo con autosuficiencia. No quiero discutir esto, Daniel, añadió con un tono cargado de falsa compasión. Seamos realistas, eres profesor de carpintería en secundaria. Ganas lo suficiente para vivir, pero no para costear un abogado de verdad. El mío te hundirá en honorarios antes de que pises un tribunal. Mejor acepta los términos y sigue con tu vida. La observé en silencio, con un frío que se me instaló en el pecho. No solo quería dejarme, quería destruirme. Me veía como un obstáculo débil que debía aplastar. Creía que su arma más poderosa era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio pesara unos segundos antes de decir las 2 palabras que esperaba escuchar. Tienes razón. Su alivio fue inmediato. Creyó que había ganado. Se levantó, alisó su falda y dijo, bien, me alegra que seas sensato. Te llegarán los papeles oficiales la próxima semana. Luego salió de la habitación. Angela estaba segura de conocer mis limitaciones. Sabía que no tenía decenas de miles para enfrentarla en los tribunales. También sabía que tenía un hermano mayor, Igor, pero contaba con algo más, que llevábamos 5 años sin hablarnos. Y tenía razón, parcialmente. Igor no es profesor. Es un tiburón, el abogado de divorcios más temido y costoso del estado. Su sola presencia inquieta a otros abogados, pero ya no formaba parte de mi vida. Nos distanciamos tras la muerte de nuestros padres, en una disputa amarga por la casa familiar. Yo quería conservarla como recuerdo y punto de encuentro. Igor, siempre pragmático, quería venderla y repartir el dinero. La discusión fue tan brutal que terminamos convertidos en extraños. Ángela lo sabía. Presenció el final de aquella pelea y apostó a que jamás volveríamos a cruzar palabra. Según su cálculo, mi mayor recurso estaba muerto. Se equivocó. Los 3 días siguientes fueron oscuros. Ella tenía razón en algo. No podía costear un pleito en sus condiciones. La idea de perder mi hogar y todo por lo que había trabajado me asfixiaba. Pero al 4.º día, tocó fondo. Y cuando estás en lo más bajo, solo queda subir. Tragué mi orgullo, ese que me había alejado de mi hermano, y busqué su número privado. Marqué temblando, esperando que respondiera una asistente con voz cortante o que saltara el buzón. Pero tras 2 tonos, escuché una voz familiar. Sí, dijo. Hola, Igor, soy Daniel, contesté, sintiendo que mi voz me sonaba ajena. Hubo un silencio largo. Creí que colgaría. Finalmente, Dani, el viejo apodo, me golpeó con nostalgia. ¿Qué pasa? Y todo salió a borbotones. Le conté cada detalle, las exigencias de Angela, su abogado, su frialdad, su burla final. No puedes pagar un abogado para enfrentarte a mí. Otro silencio, esta vez cargado de tensión. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era sorpresa, era acero puro, el tono protector que no escuchaba desde la infancia. Ella dijo que... Preguntó con calma. Repetí sus palabras. Bien, dijo. ¿Cuándo y dónde es la audiencia? El martes, en el juzgado del centro. Perfecto. No hables con ella ni con su abogado. No firmes nada. Llega ese día y yo estaré ahí. Colgamos. Me quedé con el corazón latiendo entre miedo y una esperanza feroz. Ángela creía haberme desarmado. No sabía que acababa de darme un arma nuclear. El martes amaneció gris y lluvioso. El clima ideal para un funeral, o para lo que estaba por ocurrir. Entré solo al tribunal, vistiendo mi único traje, el que uso en bodas y funerales.
Sentía que era un poco de ambos. El lugar olía a papeles viejos y nervios. Ángela ya estaba allí, sentada en la mesa de los demandantes. Impecable, con un traje azul oscuro y el cabello perfectamente arreglado. Su expresión exudaba confianza. Cuando entré a la sala, la escena parecía sacada de una película. Ella estaba allí, sentada con una seguridad casi arrogante, sonriendo con la misma soberbia que tendría un ejecutivo a punto de cerrar una adquisición millonaria. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años, lucía una mueca autosuficiente que parecía grabada en su rostro. Conversaban en voz baja y reían, como si ya celebraran la Ángela antes de tiempo. Al verme, la sonrisa de Ángela titubeó por una fracción de segundo, como si no esperara encontrarme tan entero. Creyó que me vería derrotado, pero simplemente la miré con expresión serena y avancé hasta la mesa del demandado. Coloqué mi viejo maletín sobre la superficie y me senté sin decir palabra, esperando. Entonces, el abogado se levantó y se acercó con paso confiado, transmitiendo con su tono toda la condescendencia posible. «Señor López», pronunció, como si mi nombre le diera derecho a menospreciarme. «Me alegra verlo aquí. Espero que haya tenido oportunidad de revisar la propuesta tan generosa de mi clienta. Si está dispuesto a firmar hoy, podemos resolver esto de manera rápida y sin dolor». Lo miré, impasible. «Estoy esperando a mi abogado», respondí con calma. El hombre soltó una risa breve, incrédula. «¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos lo inevitable». Se dio la vuelta con la misma seguridad con la que había llegado y regresó junto a Ángela. Instantes después, el alguacil anunció el inicio de la sesión. La jueza, una mujer de semblante severo, entró y tomó asiento en el estrado. Revisó los documentos ante ella y leyó en voz alta. «Caso López contra López. ¿Ambas partes están presentes y representadas?» El abogado de Ángela se adelantó con voz firme. «Sí, su señoría, Ricardo Gómez, en representación de la demandante, la señora Ángela López». La jueza giró la mirada hacia mí, pero antes de que pudiera hablar, las puertas del fondo se abrieron con un esplendor. Las puertas del tribunal se abrieron y mi corazón se detuvo. Igor entró como si fuera dueño del edificio, el traje italiano caro, el paso confiado, la sonrisa fría que hacía sudar a abogados adversarios, todo estaba allí. Ángela pasó de confianza arrogante a palidez en segundos. Ricardo dejó caer la pluma. Ver la realidad desplomarse sobre ellos fue como ver un edificio en demolición. «Disculpen el retraso», anunció Igor, su voz cargando autoridad que hacía escuchar a los jueces. Puso el maletín de cuero en la mesa con precisión quirúrgica. Igor, representando al demandado. La jueza alzó los ojos. Impresionada. «Doctor, no esperaba verlo en este caso». «Emergencia familiar, señoría», respondió ajustándose la corbata. Miró a Ángela con sonrisa predatoria. «Espero que no hayamos hecho esperar a nadie». Ricardo susurraba frenéticamente a Ángela, que parecía a punto de desmayarse. Esta era la mujer que me dijo con desprecio que no podía pagar un abogado para enfrentarla. Igor se sentó y susurró sin quitar los ojos de Ángela. «¿Ella dijo que no podías pagar un abogado de verdad?» Asentí. «Perfecto. No debería haber metido con un de nuestra familia». No había calor fraternal, ninguna reconciliación. Igor estaba allí porque Ángela cometió el error fatal de humillar a nuestra familia. Y nosotros no olvidamos insultos. «Doctor», la jueza continuó, «presumo que está familiarizado con los términos de la parte demandante». Igor abrió el maletín con calma deliberada. «Lo estoy, señoría, y tengo evidencias que creo son relevantes». El tono hizo encogerse a Ángela. Ricardo intentó intervenir. «No fuimos notificados sobre nuevas evidencias». «No son nuevas». Igor lo cortó, sonriendo como tiburón. «Son evidencias que siempre existieron, pero que mi cliente eligió no presentar hasta ahora. Desafortunadamente, las circunstancias cambiaron». Sacó una carpeta voluminosa. Mi cliente estaba dispuesto a aceptar un divorcio amigable, pero cuando la parte demandante decidió humillarlo públicamente e intentar robarlo, ella eligió la guerra. Ángela tembló. Sabía que Igor era implacable, pero nunca imaginó que usaría sus habilidades contra ella. Ahora va a descubrir por qué soy el abogado más temido de esta ciudad, y por qué nadie jamás humilla a un miembro de nuestra familia sin pagar un precio muy alto. El silencio era ensordecedor. Hasta la jueza parecía fascinada. Igor abrió el primer archivo y sonrió.
Empecemos con apropiación indebida. Igor alzó el primer documento como verdugo levantando hacha. Señoría, me gustaría presentar los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Angela intentó mantenerse compuesta, pero vi sus manos temblando. Igor ya proyectaba las páginas para que toda la sala las viera. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se realizaron retiros por valor de $52,000 de la cuenta conjunta hacia una cuenta personal a nombre de la señora. La jueza frunció el ceño. Las transferencias entre cónyuges no son necesariamente irregulares. Estoy de acuerdo. Sin embargo, fueron hechas sin conocimiento de mi cliente y usadas para financiar actividades que él desconocía. La siguiente proyección mostró facturas de tarjeta. Hoteles caros, restaurantes de lujo, joyas, todas en días de semana, cuando yo trabajaba. Hotel Roosevelt, 23 de marzo, $400. Restaurante La Bernardin, 250. Tiffany & Co., 3,200, todo pagado con dinero de la cuenta conjunta. Angela estaba pálida. Ricardo susurraba desesperadamente. Estas fechas corresponden a los días que la señora dijo estar trabajando hasta tarde, o en conferencias. La jueza se inclinó. Doctor, ¿está sugiriendo? No sugiero nada. Presento hechos que muestran apropiación indebida de fondos conyugales para financiar actividades extraconyugales. Igor no había terminado. Me gustaría presentar evidencias fotográficas. Mi corazón se aceleró. ¿Evidencias fotográficas? La proyección mostró a Angela saliendo del Hotel Roosevelt con Marcus, su jefe. De la mano, ella usando el collar de Tiffany que nunca había visto. 23 de marzo, 2:15 de la tarde. Más fotos. Angela y Marcus en restaurantes, entrando a apartamentos, besándose. 18 meses de documentación meticulosa. Aunque adulterio no es crimen, el uso de fondos conyugales para financiar relaciones extraconyugales constituye apropiación indebida. Y eso es crimen. Angela explotó. Daniel sabía que nuestro matrimonio estaba muerto. No me daba atención, no tenía ambición. Mi cliente va a permanecer en silencio. Ricardo la cortó. Pero Igor sonrió. No, déjela hablar. Quiero que todos escuchen. Angela se levantó. Daniel sabía. No era hombre suficiente para... ¡Basta! Ricardo intentó controlarla. Demasiado tarde. Igor consiguió exactamente lo que quería. Interesante. La defensa es que mi cliente merecía ser traicionado y robado porque ella no lo consideraba hombre suficiente. Silencio mortal en la sala. Si esa es su posición, tengo grabaciones que serán muy esclarecedoras sobre lo que la señora realmente piensa de mi cliente. Igor conectó un dispositivo al sistema de sonido. Grabaciones obtenidas legalmente a través de investigación privada. Conversaciones que la señora tuvo con amigas en los últimos 2 años. Angela intentó levantarse, pero Ricardo la jaló de vuelta. Sus ojos estaban abiertos de terror. Primera grabación. Restaurante Café Milano, 15 de abril. El audio comenzó. Era inequívocamente Angela. No tienen idea de lo que es vivir con ese fracasado. Daniel piensa que es artista enseñando carpintería a adolescentes. 40,000 al año. Ni siquiera puede darme la vida que merezco. Una voz femenina. Al menos es fiel, Vic. Angela se rió. ¿Fiel? Por favor. Es demasiado patético para que cualquier mujer lo quiera. Me quedo con él porque es conveniente. Tiene la casa del abuelo. Es predecible. Nunca cuestiona dónde gasto el dinero. Miré a Angela en el tribunal. Cabeza enterrada en las manos. Cada palabra era puñal en el pecho, pero también munición para Igor. Segunda grabación, 22 de mayo. Angela más animada. Le dije a Daniel que quiero divorcio. Deberían haber visto su cara. Puro pánico. Dijo que ni siquiera puede pagar abogado para enfrentarme. Risas femeninas resonaron por el tribunal. Y lo mejor, el hermano abogado lo odia. No se hablan desde hace 5 años. Daniel está completamente solo. Voy a tomar la casa, los ahorros y aún arrancar pensión por los próximos años. Más risas crueles. La jueza estaba perturbada. Tercera grabación, 2 de junio, una semana antes de pedir el divorcio. Angela hablando con Marcus. Ya transferí casi todo a mi cuenta. Daniel es tan ingenuo que ni siquiera revisa extractos. Cuando salga el divorcio, no tendrá dinero ni para contestar. Voz de Marcus. ¿Y si descubre sobre nosotros? No lo hará. Es demasiado sumiso. Y aunque descubra, lo niego todo. ¿A quién va a creer un juez?
¿Una mujer profesional o un profesor fracasado? Silencio sepulcral. Hasta la escribana dejó de digitar. Igor apagó el audio. Como pueden ver, no estamos lidiando con divorcio común. Estamos lidiando con esquema premeditado de extorsión y fraude conyugal. Ángela desesperada. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Igor sonrió como predador. Al contrario, obtenidas en lugares públicos por investigador licenciado, perfectamente legales. Se volteó hacia mí, y por un momento vi rabia pura. Nadie humilla a mi familia. Ella eligió la guerra. Ahora va a tener guerra. La jueza intervino. Doctor, entiendo la gravedad. Aún no he terminado. Lo que presenté es solo apropiación indebida y adulterio. Ahora me gustaría mostrar el crimen más serio. Falsificación de documentos. Ángela empalideció aún más. Ricardo hojeaba papeles, perdido. En marzo, 35,000 fueron transferidos a cuenta individual de la señora autorizada por firma supuestamente de mi cliente. Proyectó el documento. Nuestra pericia grafotécnica comprobó. Esta firma es falsa. Falsificación era crimen federal. Ángela no enfrentaba solo divorcio desfavorable. Enfrentaba prisión. Dijiste que mi hermano no podía pagar abogado. Tenías razón, pero no tuvo que pagar nada. Ahora, además de perder todo en el divorcio, también vas a perder tu libertad. La sala se había convertido en cementerio. Ángela estaba destrozada, Ricardo parecía enfrentar su primera ejecución, y yo me sentía viendo película de horror donde era víctima y espectador. La jueza rompió el silencio. Doctor, estas son acusaciones muy graves. Falsificación es crimen federal. Estoy consciente. Por eso notifico formalmente que mi cliente pretende presentar denuncia criminal por falsificación, apropiación indebida y fraude conyugal. Ángela explotó en lágrimas, no de remordimiento, sino desesperación pura. Se dio cuenta de que su mundo se desplomaba. Por favor, susurró. Daniel, no puedes. Miré hacia ella. 8 años de matrimonio. Cama compartida. Vida que pensé conocer. La mujer que me humilló, robó, traicionó y planeó destruirme. Y sentí... nada. Solo vacío frío. Tenías razón, Ángela. No podía pagar abogado. Pero conseguí uno gratis. Y es mucho mejor que el tuyo. Igor continuó. Descubrimos que la señora también usó información confidencial del empleo de mi cliente para beneficiar a su amante. Proyectó emails. Mi cliente trabaja en la escuela técnica. Contratos de madera de 200,000 anuales. La señora obtuvo información sobre licitaciones a través del acceso de él. Los emails mostraban a Ángela pasando detalles a Marcus, cuya empresa consiguió coincidentemente varios contratos lucrativos. Esto puede resultar en el despido de mi cliente. La señora no solo robó al marido, potencialmente destruyó su carrera. Ricardo intentó jugada desesperada. Mi cliente está emocionalmente alterada. Me gustaría pedir receso. Denegado, dijo la jueza secamente. Doctor, presumo que tiene propuesta. Igor sonrió como tiburón olfateando sangre. La tengo, pero no es acuerdo. Es declaración de términos. Abrió documento nuevo. Primero, la señora renuncia a cualquier derecho sobre propiedad conyugal, incluyendo la casa adquirida con herencia prematrimonial. Ángela intentó protestar, pero Ricardo la silenció. Segundo, devolverá los 52,000 apropiados, más intereses, totalizando 68,000. Tercero, pagará todas las costas legales estimadas en 25,000. Cuarto, firmará confesión completa de todos los crímenes. Y finalmente, nunca más se acercará a mi cliente o intentará cualquier contacto. Ángela sollozaba. No tengo ese dinero. Entonces va a prisión. Falsificación bancaria son 2 a 5 años federales. Apropiación arriba de 50,000 son 2 años más. Se inclinó como predador. Puede aceptar nuestros términos y tal vez evitar prisión, o luchar y pasar 5 a 7 años en una celda. Su elección. La jueza observó la destrucción de Ángela. Señora, necesita entender la gravedad. Las evidencias son sustanciales y criminalmente relevantes. Igor no había terminado. Olvidé mencionar. Ya envié copias al RRHH, de la empresa de ella y del señor Marcus. Ambos serán despedidos por conducta inadecuada. Ángela alzó la cabeza, horror renovado. No puedes. Mi empleo... Puedo y lo hice. La reputación profesional de ustedes está destruida. Ángela finalmente comprendió. No era solo divorcio lo que había perdido. Era todo. Casa, dinero, empleo, futuro.
Libertad. Igor no había dejado nada en pie. Ángela estaba quebrada. Ricardo la jaló hacia la esquina de la sala, susurrando frenéticamente mientras ella negaba con la cabeza. Igor se recostó con satisfacción de general, contemplando campo de batalla donde el enemigo fue aniquilado. Se volteó hacia mí con sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella aún no entiende completamente. Piensa que lo peor pasó. ¿Qué quieres decir? Ricardo está intentando convencerla de aceptar nuestros términos para evitar prisión. Pero hay algo que aún no he presentado. Algo que garantizará que nunca se recupere. Ricardo volvió con Ángela, fantasma de sí misma. Mi cliente está dispuesta a aceptar los términos, dijo Ricardo tenso. Interesante, pero necesito esclarecer algo antes de finalizar. Igor se levantó y quedó directamente frente a Ángela, que no lograba mirar sus ojos. Mira bien, humillaste a mi hermano. Dijiste que era fracasado, que no podía pagar abogado. Te reíste de él con amigas. Planeaste destruirlo. Voz peligrosamente baja. Pero hay algo sobre nuestra familia que nunca entendiste. Ángela alzó los ojos. Terror puro. Nosotros no perdonamos. Y no olvidamos. Volvió al maletín. Más documentos. Por eso, además de las evidencias criminales, investigué más profundamente tu vida. Mi estómago se apretó. Descubrí que mentiste en la declaración de impuestos de los últimos 3 años, omitiendo renta de consultoría de 42,000. Ángela empalideció más. También posees 15% en una empresa de consultoría en Sao Paulo que alegaste haber cerrado. La empresa continúa activa y lucrativa. Ricardo a punto de desmayarse. Eso no fue mencionado. Porque no terminé la investigación hasta esta mañana. La señora no solo robó, cometió evasión fiscal federal. La hacienda ya fue notificada. Ángela tambaleó. Eso me va a destruir completamente. Ese es exactamente el objetivo. Quisiste jugar a destruir mi familia. Ahora voy a destruir tu vida, pedazo por pedazo. La jueza intervino. Doctor, necesitamos mantener foco. Tiene razón. Pero todas esas cuestiones son relevantes. Especialmente considerando que la señora aún no ha confesado su crimen más grave. ¿Había más? Igor se volteó hacia mí, mezclando rabia y pena. Daniel, ¿te acuerdas cuando Ángela dijo que estaba embarazada hace 2 años? El corazón se detuvo. Sí. Perdió el bebé en el 2.º mes. Fue devastador. ¿Perdió o abortó? El mundo giró. ¿Qué quieres decir? Sacó registros médicos. Ángela nunca perdió bebé. Hizo aborto electivo en la clínica Riverside en mayo de 2022. Después usó supuesta depresión por la pérdida para manipularte por meses. Golpe en el estómago. Las noches consolando a Ángela. Meses de terapia. La culpa que cargué. Todo mentira. Documentó como no quiero arruinar carrera ahora. Después pasó 6 meses culpándote por no estar presente durante el luto. Ángela sollozaba, pero no sentía lástima. Solo rabia fría. ¿Por qué? Pregunté susurrando. Porque es sociópata. Y los sociópatas calculan ventajas. Se volteó hacia Ángela demolida. Aquí está mi oferta final. Acepta nuestros términos, más confesión pública, incluyendo manipulación sobre aborto. O te hago procesar por todo. Y aunque aceptes, me voy a asegurar de que tu reputación sea destruida en cada ciudad de este país. Nunca más tendrás paz. 3 días después, el infierno de Ángela comenzó. Titular del Herald cubrió media página. Profesora intenta extorsionar esposo. Enfrenta a abogado implacable. Foto mostraba a Ángela saliendo del tribunal en lágrimas. Igor me llamó satisfecho. ¿Viste el periódico? Lo vi. Respondí con nudo en el estómago. La historia era devastadora, detallando cada crimen, mentira, manipulación. Esto es solo el comienzo. Roberto tiene 3 artículos más planeados. Uno sobre fraude conyugal, otro sobre falsificación, y serie especial sobre manipuladoras que destruyen familias trabajadoras. ¿No crees que ya fue suficiente? ¿Suficiente? La voz se heló. Daniel, ella te humilló públicamente, te llamó fracasado, planeó dejarte en la miseria. ¿Y crees que titulares de periódico es suficiente? Lunes, Ángela perdió el empleo. Empresa no podía mantener empleada que confesara crímenes públicamente. Martes, Marcus también fue despedido cuando historia sobre información privilegiada salió a la luz. Miércoles, Ángela me llamó. Daniel, por favor, ¿puedes hacer que tu hermano pare? ¿Parar qué? Envió la historia a cada empresa de la ciudad. Nadie me contrata, ni para mesera. Mis padres no me hablan más. Amigas me abandonaron.
Parte de mí sentía lástima. Parte pequeña. Tú creaste esta situación. Lo sé, pero esto es demasiado. Me está destruyendo completamente. Como planeabas destruirme. Daniel, por favor, no tengo más nada. Perdí todo. Estoy durmiendo en el sofá de conocida que apenas me habla. Colgué, no por falta de lástima, sino porque sabía que clemencia sería vista como debilidad por Igor. Viernes, llamó animado. Angela intentó inscribirse en una cafetería en Joinville. El gerente me llamó para confirmar referencias. Obviamente dije que era criminal peligrosa. Joinville está a 2 horas. ¿Cómo supiste? Tengo contactos en toda la región. Cualquier lugar que trate de esconderse voy a saber. Y voy a garantizar que sepan exactamente quién es. Esto ya no es justicia, es persecución, es consecuencia. Ella eligió meterse con nuestra familia. Ahora va a vivir con el resultado por el resto de su vida. Domingo. Policía llamó. Ángela había intentado suicidio. Frasco entero de píldoras. Hospital. Estable pero internada para observación psiquiátrica. Cuando le conté a Igor, patético. Hasta para morir es incompetente. Esto ya fue muy lejos. ¿Muy lejos? Mintió sobre embarazo. Te manipuló 2 años sobre bebé que nunca existió. Y cuando fue expuesta, intentó matarse para despertar lástima. 2 semanas después, Angela salió del hospital. No tenía a dónde ir. Familia había cortado relaciones. Amigos evitaban. No conseguía empleo ni en ciudades vecinas. Igor había creado red que efectivamente la convertía en paria en todo el estado. Está viviendo en un refugio, me informó casualmente. Pero hasta allá las otras mujeres la evitan. La historia llegó hasta ellos. ¿Enviaste la historia al refugio de mujeres? No directamente. Pero tengo cliente que trabaja allá como voluntaria. Informaciones circulan naturalmente. Miré a mi hermano, disfrutando almuerzo caro mientras planeaba destrucción continua de mujer que no tenía más nada. Igor se estaba divirtiendo. Venganza se había convertido en pasatiempo. ¿Cuándo va a terminar esto? Sonrió. Misma sonrisa fría del tribunal. Nunca. Va a cargar esto por el resto de su vida. Siempre que piense que puede recomenzar, voy a estar allá para recordarle el precio de humillar a nuestra familia. 6 meses después del juicio, mi vida estaba financieramente estable pero emocionalmente arruinada. Casa demasiado silenciosa, llena de fantasmas de matrimonio que descubrí ser mentira desde el inicio. Ángela había desaparecido de la ciudad. Igor me informaba sobre paraderos como cazador rastreando presa. Había intentado establecerse en 4 ciudades, pero siempre descubierta y expulsada por la red de contactos que él construyera. Está en Porto Alegre ahora, dijo durante llamada regular. Trabajando en una lavandería por salario mínimo, usando nombre falso, pero mis contactos allá ya fueron alertados. Usa nombre falso para conseguir trabajar. ¿No crees que ya sufrió suficiente? ¿Sufrió suficiente? Se rió amargamente. Daniel, esto no es sobre sufrimiento, es sobre ejemplo. Otras mujeres que piensen en manipular hombres se van a acordar de Ángela. Obsesión se había transformado en monstruosidad. Igor era máquina de venganza que no lograba parar. Además, mi oficina está prosperando, ganando más que nunca. Hombres traicionados están dispuestos a pagar fortuna para ver ex esposas completamente destruidas. Martes siguiente, llamada inesperada. Ángela. Daniel, necesito que sepas una cosa. Voz diferente, ya no arrogante ni desesperada. Frialdad nueva, calma perturbadora. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que tu hermano fue muy lejos, y esto no se va a quedar así. ¿De qué estás hablando? Fui al FBI. Presenté denuncia formal contra Igor por acoso sistemático, difamación coordinada, interferencia ilegal en oportunidades de empleo. Sangre se heló. Ángela, no puedes. Puedo y lo hice. Documenté cada contacto, cada empresa alertada, cada ciudad donde interfirió. Esto va más allá de orden judicial. Está cometiendo crímenes federales. Pero confesaste tus propios crímenes. Y pagué por ellos. Perdí todo. Pero lo que tu hermano hace es persecución criminal. Respiró hondo. Hay más. Contraté abogado pro bono. Hay organización que defiende víctimas de persecución sistemática. ¿Víctimas? Exploté. Eres criminal confesa. Soy criminal que cumplió sentencia civil. Pero tu hermano transformó punición legal en tortura extrajudicial. Eso es ilegal. Llamé a Igor inmediatamente. ¿Fue al FBI? Se rió cuando le conté. ¡Excelente!
Solo va a generar más publicidad negativa. Criminal intenta procesar abogado que la expuso. Igor, puede tener razón sobre persecución sistemática. Fuiste más allá de cualquier orden judicial. Fui más allá porque tribunales son débiles. Sistema legal castiga crímenes, pero no previene nuevos criminales. Estoy previniendo. ¿Y si FBI decide que violaste derechos federales? No violé. Ejercí derecho de informar a empleadores sobre antecedentes criminales. Todo legal. Pero por primera vez, escuché preocupación en su voz. 3 semanas después, agentes federales aparecieron en la oficina de Igor con orden. Investigación sobre persecución sistemática había comenzado. Ángela había documentado todo, cada llamada, cada empleador contactado, cada ciudad donde él interfiriera. Más de 200 instancias a lo largo de 6 meses. Es acoso criminal. Abogado de Ángela explicó a periodistas. Mi cliente cometió crímenes, fue juzgada, aceptó consecuencias, pero señor transformó punición en tortura personal. Eso es crimen federal. Igor fue forzado a contratar abogados criminales propios. Primera vez desde divorcio que no estaba en control total. Esto es ridículo, me dijo, pero había nerviosismo real. Ella es criminal intentando hacerse de víctima. Interferiste en su empleo en 4 estados. Contactaste 50 empresas. Esto puede ser crimen federal. Mereció cada segundo. Tal vez, pero puede haber destruido tu propia carrera en el proceso. Ironía perfecta. Igor, en sede de venganza absoluta, había dado a Ángela la única arma que ella podía usar. Ley federal. Por primera vez en meses, Ángela no estaba huyendo. Estaba atacando. La investigación federal contra Igor duró 4 meses y fue brutal. Cada llamada, email, contacto fue analizado por agentes federales. El hombre que destruyera a Ángela con precisión quirúrgica ahora era disecado de la misma forma. Ángela se había transformado. Mujer desesperada fue sustituida por alguien con propósito singular. Destruir a Igor como él intentara destruirla. Dio entrevistas a periódicos nacionales. Cometí crímenes y acepté consecuencias, decía calmamente. Pero señor transformó justicia en venganza personal. Usó poder para convertirme en paria nacional. Esto no es justicia, es sadismo. La narrativa estaba cambiando. Ángela, criminal confesa, siendo vista como víctima de abogado poderoso y vengativo. Igor, héroe justiciero, retratado como sociópata obsesionado. «Está reescribiendo la historia», gritó Igor. «Es criminal, te destruyó. Y tú la destruiste de vuelta. Pero no lograste parar, aún después de que no tenía más nada». Propios abogados de Igor dijeron que parara de hablar conmigo. Cada conversación podía ser usada contra él. Septiembre. Acusaciones federales formalmente presentadas. Acoso criminal sistemático. Interferencia ilegal en oportunidades de empleo. Conspiración para privar derechos civiles. Cada acusación cargaba 2 a 5 años de prisión federal. «Esto es imposible», dijo Igor, pero vi miedo real por primera vez. «Soy abogado federal licenciado. No pueden procesarme por informar a empleadores sobre antecedentes. Pueden cuando lo haces sistemáticamente, coordinadamente, más allá de cualquier jurisdicción legal. No informabas empleadores, casabas una mujer por 4 estados». Juicio de Igor comenzó en enero. Ángela fue principal testigo de acusación. Transformación completa, compuesta, articulada, devastadoramente eficaz. Señor no buscaba justicia, testificó calmamente. Se estaba divirtiendo con mi destrucción. Me dijo personalmente que nunca pararía, que me perseguiría por el resto de la vida. Fiscales presentaron evidencias de 300 contactos. Empleadores, propietarios, organizaciones comunitarias, hasta refugios. Red sistemática de persecución por 5 estados. Acusado transformó sistema de justicia en herramienta de tortura personal. Fiscal argumentó. Usó posición para destruir completamente vida de persona, muy más allá de punición legal apropiada. Defensa de Igor. Ángela merecía todo lo que sufriera. Estrategia arriesgada. Convertía a Igor exactamente en el sádico obsesivo que acusación pintaba. Durante juicio tuve que testificar. ¿Su hermano dijo que planeaba perseguir a su exesposa indefinidamente? Fiscal preguntó. Miré a Igor, desesperación y traición en los ojos. Dijo que nunca olvidaría el precio de humillar a nuestra familia. ¿Específicamente dijo que persecución nunca terminaría? Lo dijo. Fue como clavar cuchillo en el corazón del propio hermano. Pero era verdad.
Defensa intentó hacerme parecer esposo agradecido. ¿Su hermano lo salvó de extorsión financiera? Sí. ¿No está agradecido? Miré a Ángela en la mesa de acusación, después Igor en la defensa. Estoy agradecido por la ayuda legal, pero no por los 6 meses de persecución que siguieron. Marzo. Jurado deliberó 4 horas. Culpado en todas las acusaciones. Igor sentenciado a 2 años y medio de prisión federal, más 3 años libertad condicional, prohibición permanente de ejercer abogacía. Ángela finalmente había vencido. Visité a Igor en la prisión federal solo una vez, 6 meses después de la condena. Estaba cambiado, más flaco, más viejo, con algo roto en los ojos que nunca había visto antes. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Otros presos saben que soy abogado. Hace las cosas interesantes. Silencio. Finalmente habló. Ella ganó, ¿verdad? ¿Quién? Ángela. Logró lo que quería. Destruirme. Igor, te destruiste tú mismo. Ángela solo usó tu obsesión contra ti. Estaba protegiéndote. No, te estabas vengando. Cuando venganza se volvió más importante que justicia, perdiste. Se rió amargamente. ¿Justicia? Daniel, no existe justicia. Existe poder y venganza. Ángela entendió mejor que nosotros. Si esa es tu filosofía, mereciste cada día que vas a pasar aquí. Los ojos se llenaron de rabia, después remordimiento. Solo quería que pagara por lo que hizo. Y pagó. Perdió todo. Pero no lograste parar. Continuaste porque te estabas divirtiendo. Tal vez perdí control. Cuando salí, juré nunca volver. Igor había hecho su elección. Ángela había reconstruido la vida sorprendentemente. Se mudó a Río Grande do Sul, cambió nombre legalmente a Ángela Chen, trabaja en una organización que ayuda a víctimas de persecución sistemática. Se volvió celebridad menor en el circuito de conferencias sobre derechos de víctimas. Del crimen a la redención, cómo sobrevivía la venganza de abogado obsesivo, era título de conferencia más popular. Ironía perfecta. Ángela, que había comenzado como villana, logró reescribirse como heroína. Ahora vista como mujer que cometiera errores, pagado por ellos, después sobrevivido a persecución ilegal. Recibí carta de ella 1 año después de prisión de Igor. Daniel, sé que nunca me vas a perdonar, y no lo espero, pero quiero que sepas que cada día de los últimos 2 años fue lección sobre consecuencias de mis acciones. Perdí todo lo que importaba, incluyendo cualquier oportunidad de redención ante tus ojos. Pero aprendí. Venganza destruye tanto vengador como víctima. Tu hermano aprendió demasiado tarde. Espero que aprendas antes de ser consumido por la rabia. No me respondas. Solo vive en paz. No respondí, pero guardé la carta. Igor fue liberado después de 18 meses de 2 años y medio. No me llamó. Supe que se había mudado a Porto Alegre, trabajando como consultor jurídico, único trabajo que consiguió como exabogado con antecedentes criminales. Nunca más conversamos. 3 años después, estaba en la misma casa donde Ángela me había humillado, pero irreconocible. Renové completamente. Pisos, pintura, muebles nuevos, como si hubiera intentado borrar físicamente las memorias. Vida se había estabilizado. Continué enseñando carpintería, pero comencé clases particulares y trabajos de carpintería los fines de semana. Dinero recuperado de Ángela me dio seguridad financiera, pero emocionalmente estaba vacío. 8 años de matrimonio basados en mentiras. Hermano que se destruyó en nombre de venganza. Exesposa que se reinventó como víctima después de robarme y traicionarme. Todos habíamos perdido algo esencial. Ángela perdió vida original. Igor perdió carrera y libertad. Yo perdí capacidad de confiar en personas cercanas. Diferencia. Ángela logró construir algo nuevo de los escombros. Igor se volvió fantasma amargo. Yo aún intentaba descubrir quién era sin la rabia que definiera los últimos años. Venganza había sido completa. Todos pagamos precios por los pecados, pero ninguno de nosotros encontró paz. 5 años después de aquella fatídica terça-feira, estaba en mi taller trabajando en una mesa de comedor encargada para familia joven. Manos se movían automáticamente, moldeando madera con precisión de décadas, pero mente vagaba hacia todo lo que había pasado. La venganza que mi hermano orquestó fue completa, brutal y finalmente inútil. Todos pagamos precios altos por los pecados, pero nadie encontró paz. Ángela logró lo imposible. Se reinventó completamente. Su libro, Sobreviviendo a la venganza,
De la culpa a la redención, se volvió bestseller menor. Ahora da conferencias motivacionales para mujeres enfrentando sistemas de poder masculino abusivo. La ironía es perfecta. Última vez que la vi en TV, hablando en un talk show, parecía persona completamente diferente. Confiada, articulada, hasta inspiradora. Cometí crímenes graves contra mi exesposo. Dijo con sinceridad que aprendió a performar. Mentí, robé, manipulé, merecí punición. Pero lo que siguió fue campaña de destrucción que fue más allá de justicia legal. Nadie merece ser perseguido por años. Tenía razón, y eso me molesta más de lo que debería. Igor nunca se recuperó de la prisión. Vive en apartamento pequeño en Porto Alegre. Trabaja medio tiempo en firma de segunda, haciendo investigación jurídica. Nombre aparece ocasionalmente en artículos sobre abuso de poder, siempre como ejemplo negativo. Hombre disminuido, atormentado por sus propios demonios. Recientemente supe que intentó matarse el año pasado. Píldoras y alcohol, como Angela había intentado. Pero diferente de ella, Igor no logró transformar tentativa en narrativa de superación. Para él, fue solo evidencia de que había perdido todo lo que importaba. Nunca más hablaba.